¿Qué recordamos de Jesús a través de los evangelios? Y quizás son muchas las cosas que llegan a nuestra mente. Pero una de las cosas que impactan cuando leemos los evangelios durante el ministerio activo de Jesús, 3 años y medio, cumpliendo las profecías escritas acerca del Mesías, y encontramos algo maravilloso, y es de que no solo Jesús enseñaba, sino que también se preocupaba por las multitudes. En cierta ocasión se encontraba Jesús enseñando y mucha gente le acompañaba, y cerca del atardecer dice la palabra de que Jesús se preocupó por la gente y dice: no han comido nada. Y Jesús logró alimentar a aquellas personas con algunos peces y algunas tortas, las cuales las multiplicó y sobró aún. Vamos a recordar sanidades que Jesús de Nazaret hizo durante su ministerio. La sanación de los 10 leprosos, Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. La hija de Jairo que había muerto, Mateo capítulo 5, versículos 22 y 23. El ciego Bartimeo, Marcos capítulo 10, versículos 51 y 52. La mujer con el flujo de sangre, Lucas capítulo 8, versículo 43 al 48. La muerte de Lázaro, Lucas capítulo 11, versículo 11. La sanación del ciego de nacimiento, Juan capítulo 9, versículo 1 al 12. El paralítico de Betesda, Juan capítulo 5, versículo 8 y 9. Y estas señales darían la pauta para identificar al verdadero Mesías. Y en cierta ocasión, Juan el Bautista envió a sus siervos para que le preguntasen a Jesús si él era el Mesías que estaban esperando. Y Jesús responde: los ciegos ven, los sordos oyen y los cojos andan. Porque en la Biblia anticipadamente, en la omnisciencia de Dios, se anticipó de Jesús, el Mesías, haría una serie de señales, y entre esas señales Jesucristo haría una gran cantidad de sanidades físicas en la gente. Isaías capítulo 53, versículo 4 dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Anticipadamente Dios había anticipado de que el verdadero Mesías para Israel haría milagros y sanidades. Y Jesús, como el Mesías, hace una serie de sanidades para garantizarnos de cuando Él recibiera la gobernación y se la restituyera a su Padre, la enfermedad sería erradicada. Así como lo dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que Jesús haría estas señales, y como dice Isaías capítulo 53, versículo 4, de que Él llevaría estas señales y por su llaga nosotros seríamos curados. En Mateo capítulo 8, versículo 16 dice: y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos. El versículo 17 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ya hemos visto y seguimos viendo de que Dios por medio de profecías anticipó lo que Jesús como Mesías haría, y posteriormente en la vida de Jesús en los evangelios encontramos de que lo que Dios dijo del Mesías, Jesucristo lo cumplió, y Jesucristo es el verdadero Mesías. No esperamos otro. ¿Qué hemos visto en la omnisciencia de Dios? Cosas que Dios anticipó y posteriormente se cumplieron. De que una virgen concebiría y nacería de una mujer virgen, Isaías capítulo 7, versículo 14. Que nacería en la ciudad de Belén, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Que sería descendiente de la tribu de David, Isaías capítulo 11, versículo 1 y Jeremías capítulo 23, versículo 5. Lucas capítulo 1, versículo 32 dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Oseas capítulo 11, versículo 1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cada señal se cumple como lo dijo el Señor, para que se cumpla como lo dice su palabra. Isaías capítulo 55, versículo 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esto se llama omnisciencia. La omnisciencia de Dios en el sentido absoluto se cumple únicamente y exclusivamente en su plan de recuperación del reino de Dios. Dios puso las pautas a seguir y trabajó y trabaja y seguirá trabajando, porque Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 5, versículo 17. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Esto quiere decir en el cumplimiento de ese propósito, porque sí o sí, le guste a quien no le guste, Dios recuperará su reino, su gobernación en la tierra. Y es importante porque Jesucristo cumple a cabalidad cada una de las revelaciones de Dios. ¿Cuántos han sentido como predicadores, como ministros de la palabra de Dios, si la familia no cree en nosotros? Pero no solamente le pasa a usted, a Jesús también le pasó. Lo mismo en cierta ocasión le preguntaron a Jesús por qué su ministerio tenía que sacarlo de su lugar de origen. Y Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 57 responde: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Juan capítulo 7, versículo 5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Jesús, a pesar de que cumplía las profecías exactamente en la omnisciencia de Dios, cumplía los mandamientos, los propósitos, los requerimientos de Dios para ser el Mesías, desafortunadamente los que eran suyos no creyeron en él. Y por eso Juan capítulo 1, versículo 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Para quién era el Mesías? Para el pueblo de Israel. ¿Quién debía creer en el Mesías? El pueblo de Israel. ¿Y quién lo rechazó y crucificó? El pueblo de Israel, es decir, los judíos. Cuando aparece el Mesías en aquellos que tenían la promesa y estaban esperando el cumplimiento de la promesa, tristemente no creyeron en él. Pero Juan capítulo 1, versículo 12 finaliza diciendo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Soy un hijo de Dios porque he creído en el Evangelio y he creído de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Isaías capítulo 53, versículo 1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y aquí hay una pregunta de la cual el profeta hace: ¿de quién creyó cuando apareció el Mesías? Y los que creyeron fueron muy pocos. ¿Qué sucedió aquí? Se cumple una profecía, la cual dice de que no iban a creer en él. Juan capítulo 12, versículo 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Versículo 38, para que se cumpliese la profecía del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 11, el apóstol Pablo dijo: la escritura dice, todo aquel que creyere en él no será avergonzado. Y versículo 16, mas no todos obedecieron al evangelio, mas Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No creyeron en el Mesías, que es lo más triste de todo esto. ¿Cuánto tiempo esperó el pueblo de Israel al Mesías? Aproximadamente 4000 años. Desde la primera profecía, desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Esperando a aquel Mesías, y cuando aparece no le reconocen. Y puede ser aplicable en nuestro tiempo porque oímos decir: la venida del Señor está cerca. Y Jesús reprende a los escribas y fariseos, los cuales se la pasaban hablando de las profecías acerca del Mesías. Y cuando aparece el Mesías, Jesús les dice: ustedes no me reconocen. Aquí el problema es: ¿cuál preparado estoy? Para que en la venida de Cristo dará un impacto en mi vida, y si lo que hice o no lo hice bien afectará mi vida espiritual en aquel glorioso día. Hay que conocer nuestra meta en alcanzar el reino de Dios. Jesús siente celo en cierta ocasión, porque encuentra en el templo personas con avaricia, habían mercaderes, cambistas, y habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. En otra expresión, viviendo del evangelio. Las palabras correctas de Jesús fueron: de gracia recibisteis, dad de gracia. Y Pablo dijo: ay de mí, si no anunciare el evangelio. El Salmo 69, versículo 9 dice: porque me consumió el celo de tu casa. Mateo capítulo 21, versículo 12 dice: y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero la habéis hecho cueva de ladrones.
La Biblia anticipa de que Jesús sería celoso por la casa de Dios y cumple esta profecía. Jesús nos dio un ejemplo de humildad grande al entrar en un pollino de asta y fue recibido como un rey. Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La multitud le aclamaría diciendo, el Salmo 118, versículo 26 dice: Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Mateo capítulo 21, versículo 1 al 9, el cumplimiento de la profecía. Ya hemos visto de que Dios anticipó una serie de eventos en cuanto al Mesías cumpliría. Número 1, nacería de una mujer virgen. Número 2, nacería en una ciudad llamada Belén y sería descendiente de la tribu de David. Número 3, tendría que huir por causa de la matanza de los niños e iría a Egipto y volvería de allí a Nazaret. Número 4, hablaría en parábolas. Número 5, sería celoso por la casa del Señor. Número 6, no creerían en él. Número 7, la Biblia también anticipó de que uno de sus compañeros más íntimos le traicionaría. Jesús se dedica a escoger a 12. Y la Biblia también dice de que a Jesús le seguían multitudes y Jesús escoge 12 y tristemente uno de esos lo traiciona. El Salmo 41, versículo 9 dice: El hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. El Salmo 109, versículo 8 dice: Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Y Mateo capítulo 27, versículos 47 al 50 está el cumplimiento de la profecía. Hechos capítulo 1, versículo 16 al 20 también lo dice. Proféticamente se anticipó de que un íntimo amigo lo traicionaría y también dice que otro tomaría su lugar. Felizmente, en el transcurso del tiempo, las profecías en cuanto a la recuperación del reino se cumplen, porque Dios es un Dios omnisciente y fiel. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.